Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la materia de Romanos, la clase número 12, que nos habla acerca de la parte práctica y de los deberes cristianos que debemos cumplir nosotros eh, como creyentes. Voy a compartirles clase número 12, Epístola a los Romanos. Y con este capítulo, el apóstol Pablo comienza la parte práctica de la epístola para poder aplicarla al evangelio, al vivir cotidiano, a lo que nosotros todos los días ejercemos. Primero empieza este capítulo diciéndonos, así que, está refiriéndose a los hermanos. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo que podemos apreciar en estos primeros dos versículos es cómo es importante que no solamente consagremos el cuerpo, sino también la mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer la consagración de nuestro cuerpo? A través del sacrificio que es más grande. ¿Cuál es el sacrificio más grande? Depende cuánto yo ponga en la ofrenda, no se refiere a eso, a cantidad, sino a la calidad. El sacrificio más grande se refiere a lo que yo puedo ofrecer como persona, como Angélica Osorio, delante de Dios. ¿Y qué es lo que yo puedo ofrecer como persona? Dice que debo, por las misericordias de Dios, debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué es un cuerpo en sacrificio vivo? No se ofrece con la muerte, como en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que teníamos que matar para poder ser acepto delante de Dios? Depende de la condición económica de las personas o del pueblo, era dos tórtolas o palominos, y así era de forma gradual el tipo de ofrenda que podía presentar de acuerdo a su condición económica. En nuestro caso, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12 nos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales muertos. En el Nuevo Testamento el sacrificio tiene que estar vivo, porque no se ofrece con la muerte como en el Antiguo Testamento con el sacrificio de animales, o puede también denotar la nueva vida en Cristo, que el creyente posee en Cristo. Entonces, el sacrificio es vivo, pero también es santo. El cristiano es apartado para Dios. El creyente debe ser consagrado para Dios. Y número tres, es agradable a Dios. A nadie le gusta que le regalen una fruta podrida. No sé cuál es su fruta preferida. En mi caso me gustan los mangos, me gusta el melón, la sandía, pero cuando un mango está podrido y de repente ve que algo se mueve así blanquito, eso no es agradable. Pero qué ricos son mangos panadés, que usted de repente los puede partir y como no me gusta embarrarme todas las manos, entonces los pelo, los parto, le echo sal, tajín o lo que usted quiera. Entonces, eso es agradable. Algo que produce placer a nuestro paladar en el caso de la comida. ¿Cómo será ser agradable delante de Dios? ¿Será acaso ser agradable delante de Dios si yo pongo un billete de 100 en la ofrenda, por poner un ejemplo? O si yo trato las maneras de poder sobresalir entre las demás personas. ¿Será eso agradable delante de Dios? Las ofrendas deben ser aceptables a Dios. Entonces, yo me estoy presentando como sacrificio vivo, santo y agradable de parte de Dios. Quiere decir que si yo me voy a presentar el domingo, no voy a venir, ay, porque si no voy a trabajar, entonces, ¿qué va a decir mi jefe? No. Debo de presentarme como sacrificio vivo. ¿Qué va a decir? A lo mejor el líder no se dio cuenta que usted sembró en algún momento algo en su vida, a las personas, ayudó a alguien. A lo mejor la gente no se dio cuenta, pero para Dios sí fue agradable. A eso se refiere con la consagración del cuerpo y de la mente y primeramente el sacrificio más grande que nosotros podemos ofrecer nosotros mismos. La motivación más grande, las misericordias de Dios. Quiero pues que por las misericordias de Dios
La manera de manifestar a Dios nuestra gratitud por sus misericordias es ofrecernos en el altar como un sacrificio. Así que esas palabras del inicio de este versículo son significativas porque miran hacia atrás a los capítulos 11 anteriores cuando se refería acerca de la salvación de los gentiles. La amenaza más grande, la presión para conformarnos a este siglo. No os conforméis a este siglo. No se conforme a lo que pueda disfrutar aquí. Hay personas que el día domingo tienen un estilo de vida, pero el día lunes a día sábado es totalmente diferente. No nos conformemos a este siglo. Detrás de la palabra siglo se halla el concepto de dos siglos, el presente siglo, que es malo, y el siglo glorioso por venir. Vivimos como hombres de dos siglos, testificando al que está muriendo y caminando hacia el que va amaneciendo. Yo estoy, yo soy una mujer de dos siglos, del presente, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que habrán en aquellos tiempos hombres amadores de sí mismos. Los tiempos son malos, pero yo durante mi peregrinaje debo de avanzar, vivir como hombre de dos siglos, testificando al que está muriendo y caminando hacia el que va amaneciendo, hacia mi partida a la Nueva Jerusalén. Y luego está el descubrimiento más grande, la voluntad de Dios. Lo opuesto a conformarnos a este siglo es, o sería, transformarnos. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de sino transformaos, perdón, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación del creyente lo que hace es exigirle que no viva al estilo del mundo. Por eso es que debemos actuar diferente. Por eso es que no podemos participar de las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprenderlas. Una renovación de mente. El propósito de esta transformación es comprobar la buena voluntad de Dios. El descubrimiento más grande de todos es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. El hecho de conformarnos a este siglo, lo opuesto debería de ser transformarnos, tener una transformación y eso, como lo decía, incluye no vivir al estilo del mundo. Hace un par de días, par de semanas, no sé si ustedes escucharon las noticias del techo de una discoteca en República Dominicana. Y dentro de las noticias, yo las leí, que me gusta a veces informarme, leía acerca de un beisbolista que había dicho que esa era su última noche que iría a una fiesta porque él era creyente y que después se iba a firmar con el Señor. Y dentro de las personas que fallecieron, que fueron alrededor de más de 200 personas, también estaba la persona el artista que estaba dando su concierto en ese lugar. Y también él era hijo de pastor. Entonces, pregunto, ¿cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, solo voy a salir de esta y voy a transformar, voy a cambiar, no me voy a conformar a este siglo? Cuando nos conformamos a este siglo es muy peligroso. Y hay ocasiones en las cuales probablemente no va a pasar nada en nuestra vida o podemos creer que el Señor está de acuerdo con el estilo de vida que llevamos. Pero tengamos cuidado, a lo mejor no vamos a tener tiempo de poder ser transformados. Para mí fue una lección muy tremenda. Yo, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por renovar nuestro entendimiento y por permitirnos estar en pie de lucha y caminar hacia adelante y mantener nuestra mirada puesta en ti, que eso debería de ser nuestro estilo de vida. También nos habla acerca de la humildad en el uso de los dones. Una persona que tiene cualidades, que tiene habilidades, normalmente se enorgullece, se siente muy satisfecho y sobre todo si hay, por ejemplo, en un lugar, en un país, si solo esa persona tiene esa especialización, ese conocimiento, esa instrucción, puede llevarnos a nosotros a ser personas arrogantes, vanagloriosas. Dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces lo que nos está diciendo,
Ubiquémonos, que ninguno debe tener más alto concepto de sí mismo que el que deba tenerse, sino de que piense de mí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Aquí el apóstol Pablo está tocando este tema por la gracia que Dios le había dado, lo del apostolado, exhortando a que no seamos arrogantes, que no piensen demasiado bien de usted mismo. Mire, eso suele pasar. Cuando nosotros escuchamos el culto a las 7, a las 9 o a las 11, ¿no se ha dado cuenta que a veces nosotros, si tenemos cierto grado de conocimiento de la escritura, ve, el pastor se equivocó, ve, la pastora se equivocó? Quizás yo lo diría de una forma diferente. Siento que fue muy vago, muy superficial y empezamos a sacar y a querer quizás sondear o más bien a querer criticar la forma en cómo está exponiendo la palabra, pero desconocemos a lo mejor todo el sacrificio que esta persona tuvo o hizo para poder llevar ese mensaje, para poder alimentar al pueblo de Dios. Lo que Pablo desea en cada creyente dentro de la iglesia, que tenga de sí mismo un concepto equilibrado. No piense, si no estoy yo, si no está la hermana Mary en la iglesia, va a ser un desastre. Mentira. Le cuento que Dios puede buscar una persona con muchas más habilidades, con mucha más capacidad, más dulce, más tranquila, más sonriente y puede realizar mejor el trabajo que mi persona o que cualquier otra persona, tanto del don recibido de Dios como del servicio encomendado. Yo no puedo hasta a mí que me vengan a decir algo. Ustedes no saben quién soy yo. No puedo actuar con jactancia, con soberbia, porque si yo soy soberbia, dice la Biblia, que Dios no atiende a los soberbios, pero sí le da gracia a los humildes. Entonces yo, teniendo conocimiento de la palabra, no puedo actuar de esa manera. A veces sí me ha tocado hacer ejercer autoridad para poner orden en un lugar, pero eso no quiere decir que yo voy a andar humillando a las personas solo por cualquier autoridad que pueda tener. Si yo tengo una jefatura, si yo tengo una dirección en mi lugar de trabajo, en mi centro de estudios, no me da la autoridad para poder menospreciar a las personas. Al contrario, son las personas a las cuales yo les debo servir. Dice también el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Describe a la iglesia como un cuerpo en Cristo, pero se ha dado cuenta que a veces tenemos diferencias de opiniones y no nos sometemos al líder. Y nosotros queremos hacer lo que se nos venga en gana. Y es que nos han dado una metodología y nosotros queremos hacerla así como nosotros decimos. A veces nos cuesta reconocer, pero ese es un cierto grado de soberbia. Y no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Como tal, tiene muchos miembros que llevan a cabo diferentes funciones. Ninguno de nosotros es igual, tenemos funciones diferentes según la gracia, pero debemos actuar como un cuerpo en Cristo. La finalidad de mi trabajo, de las personas que están a mi alrededor, de mis subalternos, de mis superiores, debe ser darle la gloria siempre a Dios. No para envanecerme yo, no para levantar un reino en el cual la gente me admire y reconozca que la obra de Dios está sobre mi vida. No, todo lo que nosotros hagamos, siendo muchos, muchos servidores, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, siendo un cuerpo de Cristo, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, no con tristeza, sino con alegría. El apóstol Pablo está detallando 7 dones diferentes, los cuales son habilidades o poderes que el Espíritu está otorgando a las personas, a todos los creyentes para equiparles para servir. Por ejemplo, el don de profecía. ¿En qué consiste este don de profecía? Este consiste en comunicar mensajes inspirados por Dios. Pablo dice que debe ser conforme a la medida de fe, es decir, de acuerdo con la revelación ya existente. Imaginemos que ahorita el Señor me esté
revelando que en este dispositivo hay una persona con una preocupación inminentemente puede causarle enfermedades psicosomáticas en su cuerpo. Y de repente el Señor me dice a mí, decile que no se preocupe por esas cosas no resueltas, porque súbitamente vendrá su respuesta porque he visto el clamor que ha subido delante de mí. Y yo le digo esa palabra. Entonces, a eso se refiere ese don de profecía que consiste en comunicar mensajes inspirados por Dios. Pablo dice que deben ser conforme a las medidas de fe. Luego habla del don del servicio. El don del servicio a muy pocas personas le gusta. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos sirvan a nosotros. ¿No se ha fijado usted que cuando nosotros llegamos a un lugar donde nos hacen sentir importantes, nos gusta y no queremos salir de ahí? Yo no sé usted si hay ocasiones en las cuales ha tenido la oportunidad de poder viajar y de repente ve una sala VIP en la cual usted tiene acceso por el ticket que ha comprado o porque pudo comprarlo con millas o porque por cualquier razón. Y usted de repente ve que se puede bañar ahí, puede comer bocaditos, puede tomar bebidas de la que quiera y una comida muy buena. Usted se siente importante y ese lugar le parece que sí, realmente es una sala VIP porque lo hace sentir muy agradable. Cuando usted llega donde una persona, una visita, un hermano y le atiende con diligencia, eso le hace sentir importante. Entonces, ese es el servicio precisamente, el servir, es decir, presentar asistencia práctica a los miembros y dirigentes de la iglesia con el propósito de ayudarles a cumplir sus responsabilidades ante Dios. A todos nos gusta que nos sirva. Usted sabe muy bien que en la iglesia hay diversidad de servidores. Desde la persona que está en la entrada diciéndole, por favor, ubíquese acá, por favor, parquese en posición de salida, desde el momento que usted llega a la cafetería y usted encuentra una persona muy amable, muy sonriente, y usted siente el amor de Dios a través de esa comida que le sirve. O de repente usted habla a la oficina, a la iglesia, y muy gentilmente le resuelven su problema. O de repente llega y el hermano que atiende en la entrada le dice, con mucho gusto, pase adelante. Todos esos momentos de verdad que usted ha ido atravesando, del cual usted ha sido objeto de servicio, se da cuenta que es parte de los dones que Dios ha puesto. Y probablemente el nombre de la persona que barre el espacio por donde usted camina o recoge los papeles donde está en el baño, usted probablemente no la conozca. Nos conoce sus aflicciones, no conoce sus problemas, sus dificultades, no sabe con qué amor esta persona llevó a cabo esa actividad. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad para nosotros reconocer que el servir, no todas las personas tienen esa habilidad. Mire, si yo a veces escucho expresiones como porque me dice, mire, yo acabo de barrer en este lugar y ya está de esta manera. Mire, yo acabo de limpiar este baño y mire como que por molestar dejaron ahí unos recuerdos y dejaron todo sucio y maloliente. Y pareciera ser que a veces las personas piensan de que usted tiene o las personas tienen la obligación de atenderlas porque usted es una persona muy importante. La Biblia nos enseña que el que quiera ser grande debe servir. Y esto nos enseña que ese don de servicio no se da para todas las personas, porque normalmente a nosotros nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos hagan sentir bien, que nos te regalen cosas, pero muy pocas veces nos cuesta desprendernos de lo que somos nosotros para poder bendecir a otros. Prueba de ello es que cuando nosotros recibimos nuestro salario, la pensamos, ¿y será que voy a diezmar? Es que no me va a alcanzar, porque estamos acostumbrados a que nos den, a que nos den, a que nos den, pero cuando se trata de obedecer y de servir a Dios y de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, ahí como que no leemos esa palabra. Entonces, la Escritura nos enseña que ese don de servicio, es decir, presentar asistencia práctica a los miembros y dirigentes de la iglesia, el que enseña. En la enseñanza, poder que da Dios para examinar y estudiar la palabra y poder aclarar, defender y proclamar su verdad a manera que otros crezcan.
El hecho de estudiar la palabra y aclarar, defender y proclamar su verdad de manera que otros crezcan. Mire, hay ocasiones en las cuales yo no entiendo algunos versículos. De verdad se lo digo delante de Dios, yo ya se los he mencionado. Pero a lo mejor cuando usted está durmiendo, yo estoy leyendo y vuelvo a leer y viera que ya con los años a veces veo así como que tengo que alejar la Biblia porque me gusta más leerla en físico que en el dispositivo. Y a veces estoy con la dificultad, no sé, que veo todo empañado, pero es importante que nosotros, si decimos enseñar la palabra, sepamos que hay poder y ese poder lo da Dios para examinar, estudiar la palabra. Yo debo de conocer más la palabra que otro libro. Yo puedo leer eh, muchos libros motivacionales y eso está bien, no hay ningún problema. El hombre más rico de Babilonia, pobre rico, pobre, nuevo pobre, cualquier libro que a mí se me ocurra motivacional que yo quiera leer y ponerlo en práctica en mi lugar de trabajo, pero que es más importante que leer la palabra, que leer la instrucción que Dios nos da. Entonces, también nos habla del don de el exhortar. A ese creo que todos nos gusta, ¿verdad? Cuando habla de exhortar, no solamente se refiere a regañar. El que enseña se dirige a la mente y el que exhorta se dirige al corazón. Y de tal manera que exhortar es el deseo, la capacidad y el poder de Dios para proclamar la palabra de Dios de tal manera que toque el corazón. Yo no puedo decir, y tal vez por mi personalidad, pero yo no le puedo decir a alguien, generación de víboras, arrepentirte. ¿Quién te va a enseñar a huir de la ira venidera? Eso no es exhortación. La exhortación es enseñarle, dirigirme al corazón para que pueda tomar una decisión. La manera como estás actuando no te va a llevar a nada. Es importante que entiendas que todo lo que hay en tu corazón va a ser pesado por Dios, va a ser un día revelado. Y es importante que tomes una decisión. Nos vamos a hacer como tampoco como Juan el Bautista. La mujer que tenés no te es lícito tenerle. Yo sé que hay personas de ese tipo que somos así un poquito medio toscas para hablar la palabra, pero no se trata de eso, sino el que exhorta en la exhortación. El poder de Dios para proclamar las palabras de tal manera que toque el corazón, la conciencia y la voluntad y estimule la fe y produzca la profunda dedicación a Cristo. Ese es el propósito del que exhorta. El que reparte con liberalidad es el deseo y la capacidad y el poder que da Dios para contribuir con generosidad de las posesiones personales para las necesidades de la obra y del pueblo de Dios. El que preside con solicitud, deseo, capacidad y poder que da Dios para guiar y supervisar las diferentes actividades de la iglesia para el beneficio espiritual de todos. El que hace misericordia, esto lo debe hacer con alegría. Uy, chica, le tengo que dar a la hermana, sentir mi corazón, me voy a quedar sin nada. Así no se puede. Debemos dar con alegría. Debemos alegrarnos de que Dios nos da la oportunidad de poder tener para poder compartir. El deseo, la capacidad y el poder que da Dios para ayudar y consolar a los que están necesitados o afligidos. Es importante que lo hagamos con alegría. Le digo porque en muchas ocasiones a veces Dios ha puesto en mi corazón hacer algo y no lo he querido hacer. Porque creo que reteniéndolo me va a durar más y al contrario, eso sucede al contrario, porque Dios no puede ser burlado. Cuando Dios nos pone algo en nuestro corazón, es importante que seamos obedientes. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es importante que ese amor debe ser sincero. Como hemos estudiado durante el mes de abril, un amor genuino, un amor que se asemeje al amor de Dios. Y para mostrar que el amor no es un sentimiento blando, añade aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Ambos verbos están en presente continuo, es decir, tanto el odio al mal como la adhesión al bien han de ser actitudes constantes del cristiano. Por eso también nos dice en la carta de Isaías en el capítulo 1 que debemos aprender a hacer el bien, porque nosotros estamos habituados a hacer el mal, no resultado de un momento de exaltación.
Luego el versículo 9 ha descrito la cualidad distintiva del amor verdadero en general el apóstol Pablo, aunque en su grado más alto, ahora en el versículo 10 trata del amor entrañable usando un término que se aplica especialmente al amor conyugal, paternal y filial. Se trata de un amor que sea recíproco, de cálido afecto y sincera amistad. La segunda parte del versículo es consecuencia de la primera. Si hay un verdadero amor fraternal, ningún miembro buscará la preferencia en los honores. Esto no es producto de la naturaleza. Por naturaleza, cada uno busca para sí el honor, sino efecto de la gracia. Es importante que nosotros sepamos que el amor debe ser producto de la gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y luego siguen 8 exhortaciones que tienen relevancia en la vida cristiana y aparecen en 3 grupos. Las 3 actitudes espirituales se complementan. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, en lo que se requiere diligencia, fervientes en espíritu, y sirviendo al Señor. Diligencia, lanzarnos con entusiasmo, con celo a realizar cuanto antes las actividades espirituales. Diligencia es lo contrario de negligencia. Por ejemplo, si yo siento en mi corazón que el Señor me está diciendo que debo ayunar y yo no quiero ayunar y estoy actuando negligente, no estoy llevando a cabo las actividades espirituales lo más pronto posible para que Dios pueda revelar el propósito. Luego tenemos el segundo que es fervientes en espíritu. Para la diligencia espiritual se necesita un espíritu ferviente, de hervor o ardor. Yo no sé si usted recuerda el hecho cuando usted echaba una tapsín en un vaso. Eso es efervescente, a eso se está asemejando. Cuando dice ferviente, de hervor o ardor, una persona con fuego en sus venas, una persona que transmite eso. Y luego dice, sirviendo al Señor. Cuando las demandas del servicio al Señor ocupan su pensamiento, en su pensamiento el primer lugar. Lo más importante creo que debe ser en nuestra vida es el hecho de nosotros poder servirle al Señor. Y luego tenemos las otras 3 exhortaciones que nos hablan y estas son muy expresivas. Gozosos en la esperanza. La expectación de la pronta venida del Señor a recoger a los suyos que llena de gozo al creyente, gozosos en la esperanza. Hay cosas que nosotros esperamos, pero no vamos a estar amargados porque no llegan. Dice la Escritura, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Yo puedo estar atravesando dificultades, pero lo que la Biblia me enseña a mí, que debo estar gozoso en la esperanza que Dios me ha prometido, sufrido en la tribulación, le da fuerzas para soportar el peso de las aflicciones, constante en la oración, no solo para pedir gracia y suplicar poder, sino también para decir adelante, sí, ven, Señor. Constantes en la oración. ¿Qué pasa cuando hay algo en nuestra vida que el Señor no responde? Dejamos de orar. Cuando nos desanimamos, cuando nos dan una mala noticia, viene a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me pasan eso a mí? Fíjense que hace un par de meses estaba preparándome para participar en un evento. Entonces, como un mes antes, nos mandan una convocatoria y nos dicen que para poder presentarnos y participar en ese evento, teníamos que hacer un ayuno de 21 días antes de presentarnos. Yo no voy a poder y empecé a buscar excusas que sí podía y bueno, me encaminé. Empecé a realizarlo y ya llevaba 10 días muy bien, muy contenta porque ya estaba empezando a hacerlo y estaba siguiendo las indicaciones para poder participar en ese evento. Pero resulta que el 10.º día me cae una noticia que no fue muy agradable y me desvaneció totalmente. Y dije yo en mi corazón, ¿y entonces para qué ayuné? ¿Y entonces para qué está pasando esto, Señor, si tú no vas a proteger esta área de mi vida? Entonces me sentí un poquito así como desanimada y ese pensamiento estaba latente en mi cabeza. Por eso le menciono que hay ocasiones en las cuales el enemigo también nos va a desanimar y por eso debemos ser constantes en la oración. No dejé de orar, no dejé de continuar con el ayuno que me indicaron y sin embargo el Señor me ayudó a salir
totalmente victoriosa de esa situación. Sin embargo, hay cosas que nosotros debemos ser constantes, debemos ser permanentes cuando el Señor ha prometido algo para nosotros y cumplir y llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. El apóstol Pablo le estaba pidiendo a los santos de Roma vivir una expectación de la venida del Señor como buenos soldados en el frente de la batalla. Los soldados no se echan para atrás mediante una resuelta paciencia y una continua perseverancia en la oración. Debemos ser constantes, aunque nos estemos muriendo, aunque nos estén temblando los pies, aunque nos sintamos que no tiene sentido la vida que estamos llevando, debemos nosotros ser constantes. Versículo 13 nos enseña que compartiendo con, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros debemos conocer que mediante dos exhortaciones, algo que los creyentes no deben pasar por alto mientras esperan la venida del Señor, es compartir con los hermanos y practicar la hospitalidad. La Biblia nos enseña en el versículo 2 de Hebreos 13, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Primera de Juan 3:16 nos dice, en eso hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es importante que nuestro amor sea genuino, verdadero, tal como hemos estado aprendiendo en la serie de ese amor genuino de parte de Dios. También nos dice bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estos son casos prácticos que el apóstol Pablo nos está diciendo, y estos versículos del 14 y 18 tienen una aplicación, lo mismo dentro de la iglesia que en relación con los inconversos. Exhorta a bendecir a los que nos persiguen con una bendición que excluya toda mezcla de maldición. Invocar sobre los que nos persiguen la bendición de Dios. Jesús nos dio el ejemplo de palabra. La siguiente exhortación consiste en compartir los sentimientos ajenos, ponernos en el lugar de ellos. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Debemos también vivir en armonía mutua, tal como lo dice el versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos. Versículo 17 y 18 recogen el pensamiento del versículo 14 en el terreno de la acción, es decir, hacer siempre el bien delante de todos los hombres, no importando si son los que han hablado de nosotros, debemos y tenemos la responsabilidad de poder actuar siempre bien. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Darle de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Y finalmente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Se requiere un nuevo nacimiento, se requiere una nueva naturaleza para poder comprender lo que el Señor nos habla a través de Romanos en estos deberes cristianos. Estos versículos 19 al 21 y un contexto tiene que ver con nuestra relación con los de afuera. Los creyentes no han de tomar venganzas personales, sino dar la oportunidad, sino dar oportunidad a la ira de Dios para que lleve a cabo sus propósitos. Hablan de usted, déjelo en las manos de Dios, deje que Dios lo defienda. Usted habla de alguien, esa persona de quien está hablando probablemente cuando se entere que usted habla cosas incorrectas, va a ponerlo delante de Dios.
El creyente ha de tratar a los enemigos que están en necesidad como trataría a sus amigos que estuvieran en las mismas circunstancias. Y finalmente, el resultado de las exhortaciones anteriores es que nosotros aprendamos a vencer el mal con el bien. Recuerde que cada quien da lo que tiene. Y si en su corazón Dios ha derramado de su amor en su corazón, perfectamente usted puede dar amor a las personas y vencer el mal con el bien. Es decir, dar ese amor que Dios le ha dado a usted. Qué importante es aprender y poner en práctica estos deberes cristianos. Es importante que nosotros recordemos, cada día el Señor nos ofrece una oportunidad de poder bendecir y ser de bendición a otros. Vivamos una vida de tal manera que Dios se sienta orgulloso, que Dios se sienta complacido, que sus hijos de edificadores, estudiantes de la materia de Romanos, se esfuerzan, se esmeran en poder agradar a Dios no importando las circunstancias adversas o lo que esté pasando a su alrededor. Es importante que sepamos, si fiel es Dios, que los dones y los llamamientos son irrevocables y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que hay dificultades, pero Dios nos ha llamado y fiel ha sido el que se ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio en la carta a los romanos. Que el Señor les bendiga.